hermana Ivonne Ferreira. Jesús, decir con mucho pesar, de verdad, anunciar la muerte de Edwin Croes. Sí. Edwin Croes, economista e investigador, era parte de el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lamentablemente, Edwin murió de un infarto. Estuvo ingresado en cuidados intensivos desde el pasado miércoles y lamentablemente ayer la infausta noticia de la muerte de Edwin Croes. Pero no solo Edwin Croes, también murió nuestro querido colega periodista Germán Santiago, un periodista no de mi generación exactamente, un poquitito antes, pero coincidimos bastante. Igual también se infartó. Y fue fulminante, o sea que lamentable. Ayer estaba siendo velado en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, nuestro querido Germán, que vaya en paz. Y también el Daniel Guerrero, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el sábado murió, el ex embajador, ustedes recuerdan, economista también. Por muchos años fue miembro del PLD y ahora estaba ingresado en el centro de diagnóstico allá en Sedimac, afectado por un problema en la sangre y trastornos de tipo hematológico. Fue miembro del Comité Central del PLD, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, fue embajador de República Dominicana en Uruguay y Perú y escribió varios libros, su experiencia como diplomático, o sea que lamentamos también la muerte de Daniel Guerrero, de nuestro querido Edwin Croes y por supuesto de nuestro querido Germán Reyes. Brevemente decir, señores, referirme al tema eléctrico, del que decía un amigo oyente que yo tengo obsesión. No es obsesión. Desde siempre y desde mi condición de reportera, yo me empecé a involucrar con el tema eléctrico del que yo no soy experta. Más bien son de esas incongruencias y de esas laxitudes a veces muy dirigidas que se producen en un sector que es bastante poderoso y que es muy vulnerable, porque impacta de manera increíble a la población y es un lastre que nosotros tenemos y traemos desde hace muchos años, señores, desde cuando Julio Fauri, en tiempos de Balaguer, el tema energía eléctrica, desde el que la gente solamente dice y maneja, señores, aquí nosotros nos cobran bastante altas las tarifas y nos roban, porque entonces nos dan apagones y no nos reciprocan respecto de lo que nos cobran. Así la gente lo maneja y nada más, sin meterse en las intríngulis de un sector que a veces parece, y lo hemos dicho muchas veces, y funciona como si fuese un tinglado mafioso, donde todos como que se ponen de acuerdo, óyeme, sectores de todos los colores, no solamente funcionarios de gobiernos, de los gobiernos o de gobiernos, porque no me quiero quedar ni siquiera ahora, sino también grupos empresariales, todos allá arriba confluyen, se ponen de acuerdo, nos estafan y nos mantienen en vilo. Y ahora parece que la cosa no es diferente. Las cosas no están funcionando y no están funcionando bien. Y uno lo dice desde el dolor y desde la preocupación de personas que uno le vio como llevaba la voz cantante en medio de la crítica. Y que ahora, después de tener en sus manos entonces el instrumento para hacer las cosas de manera diferente, tú sientes que es un poco más de lo mismo. De repente, los funcionarios, y tenemos que, cuando hablamos del tema eléctrico, hacer énfasis en el tema de las plantas de Punta Catalina, que según ellos habían dicho, inmediatamente entrar al sistema, eso iba a solucionar el problema energético del país. No ha sido así. Lo que hemos visto es muchos traspiés. Los apagones en estos momentos, sobre todo en provincia, nos están acabando. Y, por supuesto, la proyección es de que van a seguir profundizándose. Entonces, tenemos que detenernos y ver qué es lo que está pasando, qué pasó con el pacto eléctrico. Nosotros no tenemos un pacto eléctrico. Lo dijo el presidente Luis Abinader en su momento, que no era exactamente lo que queríamos, pero que íbamos avanzando, firmando aquello que finalmente se confirmó que era un adefesio. Y era un adefesio porque ahí se legitimaron muchos de los puntos que habían sido pretexto para que no se firmara en su momento, y eso se hizo en voz de nuestro ministro de Energía y Minas. Entonces tenemos que ser críticos. Tenemos que ser críticos, porque un asunto no es que yo iba a criticar al incumbente anterior del gobierno pasado y
No, porque nosotros no, desde el rol que nos corresponde, no tenemos funcionarios favoritos, simplemente nos preocupa el tema desde la colectividad. Y ahora, de repente un día, señores, los funcionarios responsables, por ejemplo, para referir un caso de Punta Catalina, descubren, después de defender a capa y espada todo el tema de del contaminante carbón, descubren, señores, que el carbón, que es la materia prima esencial para producir electricidad, se terminó, se estaba terminando. Eso pasó. Así, no hay carbón para Punta Catalina. Ante esa situación, las autoridades competentes, como es su costumbre, guardaron silencio, se quedaron callados y no informaron nada. Y ustedes recuerdan que, vaya, reconózcanlo o no, se dijo primero aquí en 5 a 7 de la mañana, en este gobierno de la mañana, que no había carbón y que Punta Catalina estaba supliéndose del carbón de Itabo. Entonces, hasta que los medios de comunicación, y empezó por aquí, por la Z101, temprano en la mañana, a decir que no había carbón, fue cuando entonces ellos decidieron publicar la información de que que el carbón de Punta Catalina se estaba agotando y que los funcionarios responsables estaban desesperados buscando carbón, y que inclusive de las centrales de generación que ellos utilizan ese producto como combustibles, habían recurrido a Itabo. Entonces, ¿por qué razón, mientras Punta Catalina se le termina el carbón, a esa empresa Itabo, que posee 2 unidades de 125 megas de capacidad instalado cada una, unos 250 megas en total, la tercera parte de la capacidad instalada de Punta Catalina, no solo no se le termina el carbón, sino que además tienen carbones suficientes para la reserva, para cubrir todo el hoyo del faltante? ¿Por qué con Punta Catalina, señores, no pasa igual? ¿Por qué no pasa, por ejemplo, con empresas como es Jaina? Entonces, después que tú ves todo el tema de la falta del carbón, entonces tú te encuentras que hacen una licitación de urgencia, y tú tienes que preguntarse, pero, ¿y es que eso es una especie de estrategia? ¿Para qué? Para hacer esas licitaciones de urgencia, señores. Pero mientras eso ocurre, tú te encuentras que ese mismo Ministerio Público se gasta casi 5 millones en un montaje de un evento catering, energía y mina. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Están desquiciados, están fuera de control, se han vuelto locos mientras esto ocurre. Pero además, simultáneamente tú ves que desde ese ministerio agarran y que lo denunciamos hasta el cansancio, pero se quedan callados cuando no tienen respuesta, porque aquí todo pasa y nada pasa. Porque la gente nada más sabe, me cobran caro y no me dan energía, pero no sabe todas las intríngulas que ahí ocurre con aquello del proveedor único. Y ahí se manejaron casi, 455 millones sin licitación. Y no hubo forma de que, otros proveedores, que fue para el geosintético, para tapar los ceniceros de Punta Catalina, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, cuando eso ocurre, no es que tú estés obsesionado con un ministerio, ni con un ministro, es todo lo contrario. Es que simplemente estamos cumpliendo con las funciones que nos toca, que nos corresponde, señores, de observar, y ojalá que en vez de entruñarse algunos, pero tomaran en cuenta las observaciones. Punta Catalina está entró en operación esta semana a partir del miércoles, pero desde el lunes 9 había salido de operación la unidad, retomando la línea después. ¿Y qué pasó? Ahí no fue ni siquiera por falta de combustible. No, las mismas pendejadas que siempre han ocurrido con Punta Catalina. Por eso tú te encuentras que Jaime Aristi Escuder, que fue el administrador, que uno siempre dijo, ¿y qué es lo que administra si eso no había terminado? Y que simplemente fue un premio por haber presidido aquella comisión, ¿verdad?, que se hizo como traje a la medida Danilo Medina para hablar de Punta Catalina, y de ahí fue a caer a administrarla. Le han dejado, las actuales autoridades le han dado todos los argumentos, lo han reivindicado a Jaime Aristi Escuder con todos los disparates que han estado haciendo, precisamente desde la administración de Punta Catalina por un lado, y desde el sector eléctrico en sentido general por el otro. Entonces nadie habla ni cuestiona lo que pasó, y sí hay elementos cuestionantes, pero se han hecho las cosas, señores, tan pobres, tan ineficientes en este caso, que con razón escuchábamos a algunas personas hablar de que el presidente Luis Abinader tiene que hacer una revisión en el sector eléctrico, desde el gabinete paralelo hasta el Ministerio de Energía y Minas. ¡Llévatela!